estamos en esta Liga Revueltas. Están hoy los trabajadores de salud, espero que vengan a esta emisión para explicarnos qué onda. Tienen tapado pues muy buena parte de las calles aledañas a este lugar. Y entonces usted escucha, si de por sí ya se escuchaba los carros y los camiones, que por cierto, los autobuses, los microbuses de pasajeros, alguien tiene que revisarlos porque suenan endemoniadamente. Parece que van a explotar algunos de ellos. Yo creo que ya deben ser un peligro mortal ahí andando, ¿no? Porque sí tienen como un motor que llega a ser ensordecedor. Pero bueno, lejos de eso, vamos a nada más para explicarles el contexto. Y vamos a hoy hablar con una profesora y un profesor que fueron separados de su trabajo en la Universidad del Bienestar, o para el Bienestar. Estas universidades que se anunciaron como las perlas de la corona de la 4T, y que parece que han sido abandonadas completamente a su suerte. Y no solo los profesores, sino también el alumnado, ¿no? Que es lo más, no que sea lo más importante, pero es como lo más intrigante de todo. Despides a los maestros, a las maestras, y por lo que hemos leído en las notas periodísticas, en los reportes, pues le das esa carga de enseñanza y de docencia a los coordinadores. Entonces no sabemos muy bien ahora sí que qué clase de estrategia es esa, Willis. Saludos a Carlos Villalobos, un gran saludo a Carlos Villalobos. Vamos a hablar, pues primero que nada, ¿dónde está? Aquí está Adriana Centella. Bueno, ahorita vemos que se vuelva a conectar. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo este tema? Este tema que surgió de imprevisto, no teníamos planeado, pero pues es un tema interesante y además importante, ¿no? ¿Tú cómo ves? Es muy importante, sí, por eso usualmente hacemos una, pero ahora hicimos dos porque creo que es importante darle visibilización a las cosas y pues tratar de solidarizarnos con las luchas y entender bien el contexto, tener información más directa y así poder apoyar de mejor forma, ¿no? Entonces creo que es bueno lo que nos van a venir a decir. Y tú, como un creyente de la 4T, ¿cómo ves esta situación? Bueno, no sé si sea correcto una primera impresión. Yo creo que es una cuestión de presupuesto, ¿no? Yo creo que la pandemia hizo muchas cosas y dentro de ellas es que el presupuesto se tuvo que reajustar. Entonces, yo estoy imaginando todo, ¿no? Pero yo creo que como empiezan los ciclos con dos ejercicios fiscales, es decir, 2021-2022, están recortando el programa. Y por ahí leí que, por ejemplo, en Tlaxiaco había una carrera de arte y ahora se quedó solo en música, porque eso les permite pues recortar personal y continuar. Entonces yo creo que es una cuestión de presupuesto y de la pandemia, que afectó en dos formas. La primera, que se tuvo que reorientar cierto dinero a las vacunas, a infraestructura sanitaria que no teníamos y a otras cosas. Y por el otro lado, la pandemia, que eso me gustaría, es como pregunta más bien, saber si ocasionó que muchos alumnos dejaran de ir. Y entonces por eso a lo mejor se tomaron estas medidas. Insisto, bueno, no que dejaran de ir, sino pues era distancia. ¿No? Ajá, exactamente. Okay. Y a lo mejor por ahí va un poco la cosa, ¿no? de esta situación. Ahora, eso no quiere decir que busquemos soluciones para los compañeros que quedan desempleados, ¿no? Es decir, es importante, creo, dimensionar todo de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, pero también ver otras formas. Y si fuera así más o menos, yo creo que la lucha se tiene que encaminar hacia el presupuesto. Es decir, no tanto hacia los despidos, sino hacia cómo no quitarle presupuesto a este programa, que es uno de los programas, como tú dijiste en un principio, estelares de la 4T, ¿no? Entonces, creo que la lucha tendría que ser ahí, frente al presidente y frente al Congreso, porque apenas se va a mandar la ley de ingresos y la ley de egresos. Entonces yo creo que los compañeros y compañeras están en muy buen tiempo de canalizar la lucha
hacia la aprobación de la ley de egresos y la ley de ingresos para que no le quiten presupuesto a este proyecto que a mí me parece muy bueno. Hay que ver también qué tal está funcionando, porque digo, es una cosa de mejorar poco a poco, pero ¿cómo mejora sin dinero? Pues no sé. Tú te quieres adelantar, pero ya estás por eso te decía que mejor vamos a escuchar y ya después no, pero un saludo a Carlos Villalobos, analista cantoral también. Carlos Villalobos nos dice: no pongas en aprietos a la producción. Pero no, bueno, la idea de preguntar esto a Lalo, ¿no? Porque bueno, Lalo es una persona que cree mucho en la 4T y no se le critica, es establecer desde un principio cuál podría ser el argumento para que en este momento las universidades para el bienestar se estén básicamente desarticulando, ¿no? Desmembrando. El presupuesto que se va a los líderes, a los bolsillos de los funcionarios, porque en temas de salud estamos jodidos. En educación ni se diga, tal parece que ese eslogan de un gobierno cercano al pueblo fue solo baba de perico. Ana Luisa Cantoral, que no es nada 4T, por lo visto, qué mala onda. Ay, sí. No, pero vamos a presentar a nuestros invitados que están con nosotros, la maestra y el maestro, bueno, que formaron parte de la Universidad para el Bienestar y que están en lucha, pues, porque este proyecto se mantenga y porque pues ellos reciban un trato digno, porque pues, básicamente parece que eso no ha sucedido. Una rápida introducción, profesora, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Ruth Salvador Eugenio. Hasta hace algunos meses laboraba en la sede Sachila, aquí en el estado de Oaxaca. La sede Sachila de la Universidad para el Bienestar. De la Universidad para el Bienestar. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Pues mira, esta universidad se fundó aproximadamente en el 2018. La primera parte, esta sede en particular, primeramente fue auspiciada como dentro de algo que se conocía como el programa PEU, que fue el programa de escuelas universitarias que auspiciaba el grupo político de Morena. Entonces inició como una asociación civil. Posteriormente, ya en el 2019, con el decreto de creación de las VBJ, fue absorbida por esta nueva institución, y desde entonces, pues bueno, todos o la mayoría de la planta que comenzó este proyecto siguió más o menos laborando ya como universidades del bienestar. Del bienestar. El nombre de la universidad es la Universidad Benito Juárez García. Benito Juárez García. Y bueno, lo de bienestar es inherente. Ajá, es un proyecto prioritario de este gobierno. Ok, muy bien. ¿Qué clases dabas? Yo soy físico de formación, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La carrera que se imparte ahí es Ingeniería en Agricultura y Agronomía. Yo posteriormente hice una maestría en la Universidad de Chapingo, en el área de uso integral del agua, y posteriormente hice una maestría en docencia, porque finalmente como docente siempre es importante tener como esta otra parte de formación. Y yo estaba a cargo de las materias de Matemáticas 1, Matemáticas aplicadas a la agronomía, agroclimatología y manejo de cuencas. Muy bien, entonces vamos con el maestro también para que se presente. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Ahí Omar Díaz Ortega. También fui profesor de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede Villa de Sachila. Yo inicié laborando desde el año 2017. Puedo considerarme profesor fundador de esta universidad, ya que a partir de, como comenta la compañera Ruth, esta universidad inició actividades en el año 2017 a través de una conformación de una asociación civil, donde formaba parte de este llamado programa del PEU, que era el PEU, el programa de escuelas, programa de escuelas universitarias. A partir del 2017 podemos decir que fuimos picando piedra, fuimos avanzando. Debemos de entender que el municipio de la Villa de Sachila es un municipio rural, que a pesar de estar dentro del conurbado de la ciudad de Oaxaca, todavía es un municipio que conserva la ruralidad, conserva tradiciones, conserva aspectos muy ligados a la agronomía, a la agricultura, a las tradiciones locales. Entonces, en 2017 empezamos las actividades
en esta universidad. Yo específicamente el 28 de agosto del 2017 me integré a la universidad junto con la plantilla de profesores que en ese entonces laboraban en primer semestre. Yo entré a las actividades de segundo semestre. En cuanto al área de seguridad alimentaria, yo soy licenciado en nutrición humana de formación con una maestría en gestión de proyectos en seguridad alimentaria. Yo me desempeñé durante estos 4 años, del 2017 hasta el 14 de julio del 2021, desempeñándome en el área de seguridad alimentaria, organización comunitaria, procesos que tienen que ver con diagnóstico comunitario, toda la parte del área tanto de seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, que es un tema muy importante que hay que rescatar en nuestras comunidades. Entonces, a partir de estas actividades estuvimos desempeñándolas durante 4 años. 4 años en la Universidad del Bienestar. Así es. Muy bien, pues vamos también a platicar. Ahora sí que es el primer enlace en vivo que hacemos, a ver cómo sale. Con Adriana Centella. Adriana es una profesora que también, laboró en la Universidad del Bienestar, que está ubicada, me parece, en San Mateo del Mar. No, San Mateo del Mar, no es San Mateo del Mar. Bueno, te lo vamos a preguntar dónde es, no es cierto, no. ¿Dónde es? ¿Sabes cuál es el nombre? Se me fue el nombre, mi Alzheimer. Pochutla. ¿Pochutla está en una universidad? Sí. San Pedro Mixtepec, bueno, ahorita ponemos. Pero es importante, quiero destacar que Adriana fue la que nos conectó con este tema, ella organizó esta plática, y pues vamos a ver que nos platique su punto de vista sobre lo que está pasando y bueno, en general que se presente, ¿no? Adriana, ya estás al aire, estás en el celular. Sí, tu micrófono, por favor. A ver, ¿puedes decir algo? Hola. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días, Adriana. ¿Puedes platicarnos? Bueno, gracias por la invitación. Presentarte para la banda que no te conozca y también pues dar como una pequeña introducción sobre la problemática que estamos abordando. Sí, mi nombre es Adriana Centella Chávez, soy maestra en antropología social y yo laboraba como docente en la sede San Pedro Pochutla, en la costa oaxaqueña, en una de las sedes de estas Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Y bueno, decir que la problemática que estamos enfrentando, varios compañeros, mis 2 compañeros que están contigo en el café y otros más, y que nos tiene reunidos y organizados, tiene que ver con que fuimos despedidos de manera injustificada y sin motivos. Fueron despidos masivos a lo largo y ancho del país, porque de estas universidades hay varias sedes en diferentes estados del país, en casi todos. Creo que solo hay un estado del país que no tiene universidad para el bienestar. Y bueno, prácticamente ya varias semanas de los despidos, seguimos desconcertados porque realmente no sabemos cuál es el motivo por el cual nos despiden así de manera muy arbitraria, abrupta, ilegal, incluso en términos de cuestiones laborales, porque pues este oficio de despido realmente no dice motivos. Refiere a unos artículos sobre el estatuto y la creación del organismo que coordina todas las universidades a nivel nacional, pero realmente no nos dicen motivos en términos laborales, más allá de lo que se ha manejado de manera pública, y que la directora general del organismo ha manejado algunas líneas de explicación de por qué nos despidieron, pero a nosotros, en realidad, a nosotras, no nos han dicho realmente por qué. La directora ha dicho que ha sido por un asunto de contratos, ¿no? Que expiró el contrato o algo así. Creo que ha sido una de sus razones o de las cosas que ha dicho. ¿Qué opinas al respecto? Sí, de entrada no son contratos, o sea, bueno fuera que nos hubieran contratado como lo establece la ley de este país. Son convenios, entonces hablan de un fin de convenio, ¿no? De un fin de convenio que supuestamente
caduca al final de cada semestre. Y bueno, decir que este convenio pues sí también tiene cláusulas ilegales, violatorias de derechos humanos laborales. Y entonces a eso se refieren, como que se termina un convenio que caduca semestralmente, ¿no? Y que desde ahí es bastante mal la idea de sustentar una universidad pública con trabajadores que son eventuales en cada semestre. Ok. Hay una asamblea de maestros y maestras que se están organizando, ¿no? De todo, ¿esta asamblea incluye a profesoras y profesoras de todo el país o solo de Oaxaca? Sí, es una asamblea que incluye a profesoras y profesores de todo el país, de diferentes estados, y que nos reúne por este motivo. Y hemos estado trabajando de manera colectiva en diferentes rubros, en lo legal, en lo político, en lo mediático, y bueno, ya hemos hecho hasta ahora 3 comunicados para la sociedad en general y también dirigidos a ciertos personajes de la vida política que tendrían que estar ya contestando a nuestras demandas. El primer comunicado implica también un pliego petitorio muy explícito de qué es lo que queremos, y asimismo también se han hecho algunas acciones políticas, manifestaciones, protestas y otras cuestiones, ¿no? Para irnos haciendo visibles públicamente. Ok, muy bien, pues vamos con tus compañeros. Gracias, Adriana, ahorita regresamos contigo. Saludos a Eloy Vázquez Chávez, que nos está viendo. Claro, docencia, dice Fidel Gómez, no entendí ese comentario. Y Tandegui López Castillejos también nos está viendo. Saludos y Carlos Villalobos dice: ¿qué? ¿Outsourcing en la 4T? Pues sí, ¿verdad? Suena extraño, pero bueno, así es la vida. Bueno, vamos a platicar con la maestra, pues sobre todo lo que acaba de comentar Adriana. ¿Usted cómo fue separada de su cargo académico? Sí, nos llegó una carta, a algunos les llegó por correo, otras nos las transmitió el coordinador de la sede, en donde se nos decía que nos agradecían por el tiempo prestado y que pues ya no podíamos continuar laborando en la institución. En realidad no dan como mayores explicaciones, solamente nos dicen gracias y ya. De hecho, muchos de nosotros todavía trabajamos la primera quincena de julio, la cual no se nos pagó y la cual se condicionó a la firma de un convenio en donde de alguna manera se aceptaba el fin del mismo, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros no firmó el último convenio porque nos parecía que era totalmente arbitrario y no darnos alguna explicación de por qué razón pues ya no éramos requeridos en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Sachila la plantilla docente era aproximadamente de 11 profesores los que impartíamos clases ahí, y actualmente la plantilla es de 6 profesores, cuando la matrícula del año anterior a este año se incrementó considerablemente, ¿no? Entonces, ahorita hay un problema de déficit de profesores para la atención a los estudiantes. Entonces, no es que en realidad no haya la materia prima de trabajo, los estudiantes están ahí. De hecho, haciendo como cálculos básicos en términos del número de estudiantes y en términos del número de profesores, ¿no? Pues los profesores tendrían que estar dando aproximadamente 8 asignaturas de aproximadamente 40 minutos. Entonces, eso impacta drásticamente en la calidad de la educación para los chicos, ¿no? Pero además hay que considerar que son escuelas que estuvieron planeadas para atender chicos en condiciones de alta y muy alta marginación, ¿no? Entonces, en ese sentido también son chicos que traen muchas carencias al inicio de su educación superior. De hecho, hay que trabajar con ellos cosas como muy básicas. Eso implica invertirle una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
Y en este momento, solo con 6 profesores atendiendo esa demanda de estudiantes, pues es claro que va a ser evidente en el tipo de educación que se les puede impartir a estos jóvenes, ¿no? Ok, profesor, maestro, este comentario de la 4T con un outsourcing, ¿se aplica a esta situación? Así es, totalmente. Nosotros como profesores, durante todos estos años que estuvimos laborando, profesores que inclusive tienen antigüedad desde el 2015, 2016, en otras sedes a nivel nacional. Hay que recordar que a nivel nacional hay 140 sedes de las universidades de bienestar, y en Oaxaca es el estado donde mayor número de sedes hay, con 18. Entonces, todos los profesores en estas universidades hemos trabajado bajo el esquema, pues, de la subcontratación, e inclusive una subcontratación sumamente precaria, donde no se tiene acceso a ni seguridad social, ni a las más básicas prestaciones laborales que podemos encontrar, pues, en pleno siglo XXI, que son básicas, ¿no? Desde el acceso a la salud, el pago de vacaciones, aguinaldos, etcétera. Entonces nosotros carecíamos y hemos carecido en todo momento de este tipo de prestaciones laborales. Aparte de estas deficiencias laborales, nosotros como profesores, en este proyecto, donde apostamos nuestro tiempo, donde apostamos nuestra capacidad profesional, pues siempre hemos luchado ante la deficiencia que existe en materia de infraestructura. Hay que recordar que también muchas de estas universidades están en proceso de construcción. En el caso de la Villa de Sachila, aún nos encontrábamos laborando en una sede alterna, es decir, las instalaciones propias todavía no se han construido, y pues nos teníamos que adaptar, ¿no? Nos teníamos que adaptar a las condiciones, pues, que muchas veces no eran las adecuadas para los alumnos. Ajá. Como bien lo comenta mi compañera, la maestra Ruth, la planta docente se ha disminuido totalmente, a solamente tener 6 profesores, y pues atender casi una plantilla de más de atender una plantilla de más de 190 alumnos que actualmente se encuentran en la institución. También cabe resaltar que en la Universidad de Sachila, como les mencionaba, desde el 2017 se empezó a elaborar ahí. Ya acaba de salir este semestre pasado la primera generación de ingenieros en agronomía y agricultura, muchachos de escasos recursos, tanto de Sachila y de municipios conurbados. Totalmente acabaron satisfactoriamente su preparación. Ok, muy bien, maestro. Adriana, nos pregunta Carlos Villalobos si tienen REBOE las universidades para el bienestar. El REBOE aplica a instituciones educativas privadas. Es una pregunta que yo he visto en muchos grupos, en las redes, pero no tiene cabida porque es para instituciones privadas. Okay. Esta es una institución pública del Estado. Entonces no tienen REBOE, pero eso no significa que no estén bien cimentadas en ese sentido. Ahora, en el caso de las licenciaturas de medicina, que es en la que yo estaba, tienen la certificación ya de COFEPRIS, que es muy importante. Entonces, sí tienen esa certificación. Ok. A lo que van con esa pregunta. Si puedes nada más hacer un poquito más tu micrófono, porque aquí está ruda el paso de los autobuses. Y bueno, en general esto del outsourcing, ¿tú cómo lo ves? La 4T aplicó un outsourcing, bueno, ya lo acaba de confirmar el maestro, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Un outsourcing en las universidades de bienestar, para el bienestar? Sí, totalmente. Es una contradicción, ¿no? Estar combatiendo el outsourcing con una reforma y con una ley muy explícita, lo cual está perfecto, pero es una contradicción porque en el propio gobierno federal lo están aplicando en las universidades para el bienestar.
y en otras instancias, en mucha parte del sector educativo, cultural, ha sido golpeado en estos años de lo que va del sexenio con estas políticas laborales de outsourcing, y coincido con mi compañero Said en lo que señala de, pues sí, prácticamente unas condiciones laborales de muchísima precariedad, ¿no? O sea, nada de seguridad social, en términos del contexto de una pandemia, y para quienes estaban realizando clases presenciales y trabajo en las comunidades, pues es de alto riesgo, ¿no?, para la salud, y no se contaba con un seguro, por ejemplo, y muchas otras cuestiones de ningún tipo de prestación laboral, nada. Ok, ¿cómo ves este comentario de Lalo Aragón sobre que tal vez la jugada o el propósito de esta asamblea de maestros y maestras separados de sus cargos injustamente en las universidades del Bienestar deban enfocarse en el presupuesto de egresos e ingresos para que el presupuesto, para que este dinero se destine a las universidades y para que esta situación se pueda resonar un poco? Sí, escuché el comentario, es muy interesante que se haga el análisis desde ese sentido, sobre todo por pues estas cuestiones de la austeridad republicana, ¿no? O sea, la austeridad republicana, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Violando derechos laborales, por ejemplo? Yo diría no. Pero sí es una cuestión de, hay que estar cuestionando ese presupuesto. Pero yo creo, y esto lo digo a título personal, yo creo que tiene que ver más con un problema. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, nada más por dejar el micrófono. A título personal considero que más que una cuestión de falta de presupuesto, es una cuestión de cómo se administra ese presupuesto. Hay corrupción en varias sedes, ¿no? Y varios de los compañeros que hemos estado participando en este asunto lo vemos de manera indirecta. No hay obviamente mucha información, es peligroso incluso preguntar sobre estas cuestiones, pero hay mal manejo de los recursos, ¿no? Incluso las mismas obras, me refiero a las construcciones de las sedes. Ahora, esto que estoy diciendo no quiere decir que no creamos firmemente de creencia en este proyecto educativo, ¿no? O sea, por eso le entramos a este proyecto educativo, porque creemos en él. Pero yo sí creo que hay un mal manejo de recursos, hay un mal manejo de decisiones, y que ahí es donde tendríamos que poner también en el debate público esta exigencia de estar haciendo bien las cosas. Porque hay dinero, hay recursos humanos. ¿Por qué no se está llevando a cabo bien ese proyecto? Ok, muy bien. Profesora, un comentario sobre lo que acaba de comentar Adriana. ¿Hay corrupción? ¿Hay mal manejo de recursos? ¿Usted cómo ve? Pues yo lo que creo es que, volviendo a este tema del presupuesto federal, pues de alguna manera se supone que ya se tenía que tener contemplado desde el ejercicio de este año, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos estado laborando desde el mes de enero, ¿no? Entonces, en realidad, creo que esta parte de considerar que replantear el presupuesto otorgaría como la posibilidad de mejoras laborales, pues no me queda como muy claro, ¿no? Porque en realidad no solamente es el despido, ¿no?, sino las condiciones laborales. Yo creo que antes de esto no se había planteado como esta problemática de esta manera, porque de alguna manera creemos en el proyecto educativo, ¿no? La mayoría de nosotros finalmente fuimos formados en escuelas públicas, ¿no? Y tenemos como un alto nivel de compromiso con la educación pública. Entonces, este proyecto era un proyecto que, pese a las condiciones de trabajo, sabíamos que podíamos tener incidencia en estas generaciones que necesitan como
pues de atención, ¿no? De atención de muchos de nosotros. Corrupción, pues yo creo que sí es un tema que se tendría que abordar, cómo se pasa de un presupuesto de 100 universidades a 140, ¿no? Cuando sabemos que el presupuesto asignado a una universidad pues no es denostable, ¿no? Entonces, pues no sabríamos si fue un error de cálculo, ¿no? En el sentido de se abren 40 sedes más cuando todavía, por ejemplo, escuelas como la Universidad de Sachila aún no tienen la infraestructura para poder atender a esta población. Digo, en la Universidad de Sachila no solamente llega gente de la comunidad, llega gente de comunidades aledañas, entonces pues es como lamentable que tengan que trasladarse de su lugar de origen a donde se les promete que habrá como la atención adecuada y que, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Que se merme en la calidad de la educación. Entonces, pues sí, sería interesante como ver qué es lo que pasa con esta cuestión de que se transparente, ¿no? De alguna manera cómo se han empleado esos recursos en el desarrollo de las universidades. Yo no descartaría que pudiera haber como algo ahí que pudiera sorprendernos, ¿no? Entonces sí tendríamos que estar preguntando y como en algún momento lo dijo incluso el mismo presidente, ¿no? Todos tenemos que construir el cambio, ¿no? Todos tenemos que ser los ojos vigilantes de que los presupuestos se utilicen de manera correcta. Entonces yo creo que sí es nuestro derecho como ciudadanos pedir que se transparenten como estas situaciones en las universidades del bienestar. Muy bien, profesor, pues lo mismo, corrupción, malos manejos, ¿usted cómo ve el tema? Sí, así es. La línea principalmente que hemos visto, observado, es el tema de los malos manejos administrativos, el tema del mal manejo que se ha hecho por parte de la doctora Raquel Sosa Elízaga. ¿Ella es directora? La directora general de las universidades Benito Juárez. Ajá. Donde pues desgraciadamente ha carecido de este tacto laboral, de este conocimiento hacia sus propios hacia los propios trabajadores de las universidades, pues donde desgraciadamente no se ha revalorado el esfuerzo tanto profesional como humano que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Desgraciadamente, como yo de forma personal le puedo dar unos datos muy puntuales sobre la plantilla docente a nivel nacional que existe, que integra las 140 universidades bienestar, para que se tenga el contexto de que somos profesores totalmente calificados, preparados. En nuestra plantilla, sobre todo en el caso de los profesores que fuimos despedidos a nivel nacional, hemos hecho registros, hemos recabado datos, donde el 60% de los trabajadores que fuimos despedidos contamos con estudios de maestría, el 24% cuentan con estudios de doctorado, el 6% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces estamos hablando de una plantilla altamente calificada. No somos profesores al vapor, somos nada improvisados, o sea, todo, ¿no? Nada improvisados. Cada uno de nosotros fuimos seleccionados en su momento a través de diversos filtros que pasamos para ser parte de las universidades. Filtros como entrevistas, como análisis de currículums, como análisis de documentación profesional, filtros a través de entrevistas personales. En mi caso, en el 2018 me trasladé al estado de Michoacán a realizar el proceso de selección, donde en el estado de Michoacán se encuentran las oficinas centrales de las universidades. Han cambiado en algunas direcciones en algunos momentos, pero ahí se han realizado los diferentes procesos de selección y de evaluación para el acceso a estas universidades.
Cabe mencionar que los profesores que hemos sido despedidos a nivel nacional estamos agrupados en una asamblea de trabajadores de las VBJ en defensa por los derechos laborales, donde a nivel asamblea exigimos 8 puntos que se los voy a mencionar. Okay. Sobre todo son 8 puntos que estamos luchando por. Es el pliego petitorio, digamos, ¿no? Exactamente, los 8 puntos que están solicitando. Número 1, el reconocimiento de la relación laboral, porque como saben, nuestros convenios laborales, bueno, mejor dicho, no laborales, eran una especie de outsourcing. Lo primero que buscamos es el reconocimiento laboral. Segundo, la reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos que fueron despedidos. También, aparte de despedir a profesores, fueron despedidos asistentes académicos y coordinadores. Número 3, la seguridad social conforme lo marca la ley. Número 4, la estabilidad laboral, el cese a los descuentos y retenciones indebidas. Cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas. Número 5, alto a las medidas represivas y de descalificación de las y los trabajadores en la demanda de sus derechos laborales. Número 6, reconocimiento a nuestra antigüedad laboral. Número 7, pago de la jornada laboral completa. Trabajo frente a grupo, preparación de clases, asesorías, gestión, trabajo de campo, actividades extraescolares, etc. Y número 8, punto final, la libertad de cátedra. Son estos 8 puntos donde los trabajadores despedidos de las Unidades de Bienestar Benito Juárez García estamos solicitando. Gracias. Ok, muy bien. Adriana, bueno, ya anunció el profesor los puntos del pliego petitorio. En ese sentido, ¿qué tan factibles los ves? ¿Por qué estos puntos? ¿Cómo se decidieron estos puntos? En fin. Sí, bueno, los definimos colectivamente y obviamente con un proceso de organización, de por medio y de mucho trabajo, ¿no? Este trabajo no pagado que de alguna manera seguimos haciendo y que además están despedidos, nos ponen en condiciones todavía más adversas, ¿no? Ajá, ¿puedes hablar un poquito más alto? Un poquito más alto. Trabajo. Ándale. Sí, condiciones adversas de seguir trabajando para defender nuestros derechos y ponernos a buscar trabajo, ¿no? De entrada yo diría que así fue también como lo armamos. Y sobre estos 8 puntos, bueno, el primero de ellos, el reconocimiento de la relación laboral, tiene que ver con esto de identificarnos nosotros mismos como trabajadoras, trabajadores de las universidades. Como bien decían, no solo somos docentes, también hay asistentes académicos que fueron despedidos así. Y pedirles al Estado y a la institución que nos reconozca como trabajadores, no como simples beneficiarios del programa o como becarios, ¿no? Que es también parte de lo que se ha dicho en los medios, de lo que la directora del organismo ha dicho en los medios. Y bueno, siendo becario, yo he sido becaria en diferentes ocasiones de mi vida y ahí sí tenía seguridad. Esta parte de lo que la directora dijo a los medios, ¿lo puedes repetir, por favor, Adriana? Se ha dicho que, o sea, nuestro primer punto del pliego petitorio es muy importante porque es que se nos reconozca como trabajadoras, como trabajadores. Lo que se ha dicho es, de parte del organismo, es que somos beneficiarios de un programa de gobierno. Ajá. O que somos becarios. ¿Beneficiarios o becarios? Los maestros son beneficiarios o becarios, órale. Ok, entonces en ese sentido... Imagínense la gravedad del asunto. Y además yo le agregaría ahí becarios como de segunda, porque yo he sido becaria en diferentes momentos de mi vida. Afortunadamente he tenido becas para trabajar, para estudiar. Ahí sí, como estudiante, y por el Estado mismo, y tenemos seguridad social, tenemos un seguro médico, ¿no? Entonces estos tipos de becarios que se imaginan son becarios de segunda, porque no tenemos
no hay ningún derecho ahí contemplado. Entonces, bueno, sí es muy absurdo que se esté diciendo que somos becarios, ¿no? En tal caso, los becarios son las y los estudiantes que, por cierto, tienen la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces, bueno, ese primer punto es reconocer que somos trabajadoras y trabajadores. Okay. Es importantísimo. Y los otros puntos también, obviamente, y bueno, me voy a detener en el segundo nada más, que es la reinstalación de nuestro trabajo, ¿no? Pues con lo que se ha dicho anteriormente de que nosotros pasamos no uno, varios filtros para trabajar en estas universidades. El organismo que coordina las universidades nos seleccionó para trabajar ahí, a partir de una serie de filtros. Somos personas preparadas, algunos con mucha experiencia docente, experiencia de trabajo comunitario, experiencia de investigación. No somos improvisados, ¿no? O sea, somos gente preparada, con posgrados, con experiencia dando clases en diferentes lugares, y que cumplimos con los requisitos de su propia convocatoria y que fueron varios filtros. Yo lo digo un poco como resignación, no resignación, sino un poco también queja, que creo que yo nunca había pasado tantos filtros para un trabajo y que de repente salgan con que no cumples el perfil, que es otra de las razones que se han dado de manera pública, pues no nos parece en absoluto. De hecho, me causa muchísima indignación eso, y en tal caso deberíamos de tener esa evaluación de nuestros perfiles de docentes. ¿Y por qué no la pasamos? Y no la tenemos, no tenemos ningún tipo de justificación sobre eso. Ok, muy bien, vamos a hablar con Lalo. Lalo, pues, de lo que planteaste inicialmente, todo lo que han dicho las maestras, los profesores, Adriana, los invitados, invitada, ¿qué piensas ahora? Bueno, primero la cuestión de la subcontratación, lo digo muy humildemente, yo creo que no se trata de una subcontratación, y yo creo que la reacción, sin ofender a Carlos, está tratando de meter ese discurso para quitarle credibilidad. ¿Pero cómo puede ser una subcontratación, un outsourcing, Lalo? Ahí Porque está cañón pero ahorita lo podemos aclarar. Ajá. ¿No? La subcontratación se trata de que un patrón que no es a quien realmente estás sirviendo te contrata a efecto de que el verdadero patrón nunca responda por tus derechos, ¿no? Es decir, en este caso se puede comprobar muy fácil. ¿Y no es lo que está pasando ahorita? Es lo que vamos si yo te propongo que es lo que comprobemos. Preguntarle a los maestros. Pues es lo que están diciendo. No, están diciendo que el patrón se está desentendiendo de ellos, diciendo que son becarios y que son Pero una cosa es desentenderse y otra cosa es el mecanismo jurídico creado por el neoliberalismo y válido para el neoliberalismo. Y eso no es neoliberalismo lo que están haciendo con ellos. No, pero espera, vamos a terminar. No quieras desviarte. No, es que no desvío, es que tus argumentos son muy defensivos, y además defensivos sobre algo que ellos ya están exponiendo, pues, ¿no? Déjame exponerlo. Okay. ¿Va? O sea, la cosa es que si las universidades no contrataron a los maestros, estamos hablando de outsourcing. Pero si la universidad sí los contrató por otros mecanismos de precariedad laboral, es decir, el hecho de que haya precariedad laboral no quiere decir necesariamente que sea outsourcing, y es igual de malo. Lo único que yo creo es que tendríamos que ocupar los términos correctos, es decir, si hay precariedad de laboral como la hay, que eso no lo pongo en duda porque eso es claro, no tienen seguridad social, no se le pagan horas extras, no se pagan muchas cosas, eso no está en tela de juicio, eso es algo que es, ¿no? La única cosa es la cuestión técnica, si es subcontratación o no es subcontratación. Ese es el único punto. ¿Pero por qué no es subcontratación? Porque no hay un patrón externo. Es decir, el outsourcing es todo un mecanismo diabólico creado para que nunca se le reconozcan los derechos laborales a los trabajadores. Uh-huh. ¿Y cuál es el afán de la reacción de meter el discurso? ¿Estás diciendo que estos dos maestros que están diciendo sus razones son de la reacción? No, yo lo que estoy diciendo es que están, y eso es muy peligroso, que están comprando discursos
El que lo dijo fue Carlos Villalobos, No, que no, están también, comprando. también ellos han dicho, pues han anunciado todas las injusticias por las que han pasado, cómo los han llamado de una manera como si fueran estudiantes, becarios o beneficiarios, cuando ellos son los profesores. Han anunciado un chingo de cosas que Por eso no, lo estás cambiando. No solo se concentra en lo que dijo Carlos Villalobos, pero está bien. A ver, ¿cuánto tiempo me das sin interrupciones? No, está bien. Dime cuánto tiempo me das sin interrupciones. Dilo. Sin interrupciones, ¿cuánto tiempo me das? Dilo, completamente. Okay. Lo que yo estoy diciendo es que probablemente están comprando discursos de la reacción en el sentido de querer emparejar la figura del outsourcing aquí. ¿Por qué? Porque eso le quita credibilidad a todo el proyecto de la 4T, ¿no? Es decir, es cómo la 4T está eliminando el outsourcing si ellos mismos lo están aplicando con sus trabajadores. Ese es el fin diabólico que tiene comprar discursos desde la reacción, ¿no? Hablar de la precariedad laboral no compra el discurso de la reacción y sí dice una realidad que existe y que habría que defender. Y yo creo que eso se aplica para todo, pues no, o sea, el hecho de defender nuestros derechos no quiere decir necesariamente que tengamos que comprar lo que la reacción está diciendo, porque lo que la reacción dice trae intereses perversos. O sea, el día que el PAN y el PRI regresen al gobierno, las 140 planteles van a desaparecer. O sea, yo lo lo que tú dices apuesto. que no hay outsourcing en la 4T. Es lo que yo creo. Ahora, el hecho de decir esto no quiere decir que yo no apoye totalmente a los maestros despedidos. Simplemente que quiero aclarar eso. Yo expreso públicamente mi solidaridad con los maestros porque me parece que es una injusticia, sobre todo después de oír a la maestra que dice que se está aumentando el padrón de alumnos, ¿no? Entonces no tiene ninguna lógica que a la esencia de la universidad, que es el plantel de catedráticos, de académicos, de maestros, le recortes, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar por los maestros para que sean recontratados, para que se les dé cierta estabilidad y no estén pensando en si ahora les van a renovar el contrato o no, porque lo que yo creo que está pasando en esta figura, que también es igual de malo, es que están haciendo modelos que hacen en las universidades privadas. En la universidad privada, yo he sido maestro de universidad privada. ¿Qué es lo que hacen? Cada 6 meses te renuevan el contrato. ¿Por qué? Porque así tampoco les das obligaciones a la universidad privada. Y el día que ellos no quieran renovarte el contrato, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Este semestre no hay clases para ti. Estoy hablando de maestros a tiempo parcial, ¿no? O sea, creo que los maestros a tiempo completo, que de investigación y de otro, tienen otros tratos. Pero eso también es precariedad laboral, eso también está mal, eso también se tendría que cambiar y eso también es injusto. Yo lo que diría es que habría que concentrar la lucha en un solo punto, que es la cuestión del presupuesto, O sea, ¿no? Con 3 acciones muy claras. Uno es revisar la ley de ingresos y la ley de ingresos, ¿no? O sea, porque yo estoy casi seguro que para el 2022 va a haber una reducción, ¿no? O sea, lo que yo leí es que los 140 planteles reciben 900, lo más que recibieron el año pasado fue 987 millones de pesos. Esa tendría que ser nuestra línea. Lo que yo creo es que van a dar menos presupuesto de esos 987 millones. Y sí, efectivamente, para el presupuesto de 2021 a lo mejor estaba cubierto, pero para el 2022 no. Entonces no podían hacer el reajuste de iniciar unas carreras en el 2021 con determinado presupuesto y luego esas carreras con esos maestros no poderlas continuar en el 2022 porque el recurso cambia. Entonces por eso desde ahorita están tomando medidas para el ajuste presupuestal que yo creo que va a haber en el 2022. Si eso fuera cierto, porque, mira... Sí, se puede decir, a ver. Carlos Villalobos nos dice, con información de noviembre de 2020 del Banco del Bienestar, tiene contratado el 80% de su personal en un modelo de outsourcing. O sea, esa es una información que se dio en el 2020. Yo creo que estás ideologizando el pedo. Yo creo que estás ideologizando las necesidades de estas personas que han venido aquí a exponer sus casos. Y que no es que yo critique eso, porque en estos sentidos parece como que decir que la 4T está yendo contra los derechos de las personas es como evocar al diablo, como hacer la reacción y decir, oye, si te quejas, eres la reacción, si te quejas y dices que te están tratando de una manera injusta, eres la reacción, si dices esto y lo otro, eres la reacción. Pero está tan fácil, para Carlos Villalobos está tan fácil. No, es que no estamos, hay que preguntarle a los maestros con quién firmaron sus contratos, nada más, preguntarles. Y con eso se resuelve. ¿Y con eso se resuelve qué? Saber si es outsourcing o no es outsourcing. Okay. Con eso se resuelve. Sabiendo con quién firmaron los contratos se resuelve. Y voy más allá. Si fuera outsourcing,
Pero si ya la información está de que desde noviembre de 2020. Voy más, por eso déjame terminar, voy más allá. Si es outsourcing como tú y Carlos Villalobos dicen... No, es una información de 2020. Por eso, si es así como tú y Carlos Villalobos No, es que es información de 2020, no es que nosotros estamos diciendo. Por eso, si es así como tú y Carlos Villalobos lo dicen, entonces no te tienen perdido. Los derechos laborales los tienen perdidos porque el outsourcing está diseñado para negarle los derechos laborales a los trabajadores. Si es así la figura por medio de la cual los contrataron, es una lucha inútil. O sea, no está, porque van a tener que reclamarle a otro patrón, al patrón que los contrató, no a las universidades. Si me permites decir cuáles son las 3 acciones que yo creo que se tendría que enfocar esta lucha para que se pueda restablecer a los maestros, las digo. Revisar la ley de ingresos y la ley de ingresos y ver si efectivamente va a haber una reducción en el presupuesto. Porque a mí me parece gravísimo que se le quite presupuesto a un programa tan bueno como podría ser o como lo es el de las universidades y darle, por ejemplo, presupuesto a la militarización, ¿no? Es decir, en este sexenio, como en todos los sexenios, el presupuesto del ejército ha sido intocado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a preferir darle miles de millones de pesos al ejército? Por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos de los que nos podemos agarrar, que mejor destinarle a las universidades otros 1,000, o sea, son 1,000 millones de pesos en cifras redondas para 140 planteles. Es nada, ¿no? Es decir, si hacemos cuentas toca a muy poco dinero. Entonces, yo creo que presupuestalmente se tendría que quitarle a otras cosas que no son necesarias, como puede ser el ejército. Pongo el ejemplo más claro, pero podemos revisar y puede haber más cosas. El Tren Maya. El Tren Maya, pero yo no me quiero subir a los discursos de reaccionarios, pues, pero por eso pongo el ejército. Pero porque, o sea, es que tenemos que definir qué es la reacción para ti. Si la reacción es protestar, yo creo que estamos podríamos hacer otro estamos tema. jodidos. Yo creo que podríamos hacer Estamos completamente jodidos. Podríamos hacer otro tema para hablar de eso. Sí. O si quieres después. Sí, no, después. Aquí entre nosotros. No tienen por qué darse cuenta o atestiguar nuestros desacuerdos. Entonces, eso podría ser un punto de acción contundente, ¿no? Es decir, ver cómo se está reorientando el presupuesto y este dinero que supongo que le van a quitar o no le van a dar a las universidades. El segundo punto es revisar cómo se gastó durante estos 3 años el dinero. Porque es posible que las autoridades dentro de la 4T... Son malos manejos. Sí, o sea. y de ahí lo retomo, ¿no? Es posible que quizás vayan a despedir a un maestro mientras la directora que dijo el maestro anda en su Suburban por ahí paseándose, ¿no? Mejor que ande en un Volkswagen y que ese dinero sirva para contratar a un maestro, por poner un ejemplo tonto. Entonces, yo creo que la otra acción que se tendría que hacer es revisar en qué se ha gastado, pero yo creo que lo tendría que hacer el mismo movimiento, pues, ¿no? Es decir, a través de los mecanismos de transparencia. Parece que el medio Expansión ya solicitó la información, la directora la negó, Expansión se fue a un juicio y lo ganó, y parece que se va a abrir en qué se están gastando esos 900 millones que se dan año con año. Con esa información se podría revisar y se podría evidenciar, si es que existen, algunos lujos innecesarios y cómo se justifica un lujo innecesario si la materia prima fundamental de las universidades es los maestros. Entonces, primero, si queremos más autoridad, que yo creo que ya no se puede más autoridad dentro de esto, entonces empecemos por esta gente administrativa de altos cargos, una reducción salarial a los altos cargos. Hagamos eso en vez de venir a joder a la base trabajadora, que es la que realmente es la esencia de las universidades, pero eso puede ser a través de una revisión muy clara de lo que se está haciendo y evidenciarlo. Va a venir el debate de la ley de ingresos, en la Cámara de Diputados, y es el escenario perfecto para empezar a evidenciar esas cosas y para sumarle no solamente a la causa de los maestros despedidos, sino a tratar de defender un proyecto tan loable, tan bueno como son las universidades del bienestar. Entonces, ese sería el otro punto. Y el tercer punto, que ya lo dijeron los compañeros también, revisar la corrupción, ¿no? Es decir, mentira que no hay corrupción, la hay. Puede ser al interior del mismo programa de universidades de bienestar, pero hay que revisarlo. O si no, salió a la luz hace poco que se siguen firmando contratos de muy dudosa legitimidad y procedencia en materia de seguridad pública, contratos millonarios. O sea, todo eso hay que revisarlo para al final tratar de fortalecer el argumento
de que se le está quitando a cosas que nosotros como sociedad sí necesitamos. ¿Dónde queda el discurso ese de primero los pobres, ¿no? ¿Dónde queda el discurso de primero los pobres si se le está quitando a una necesidad básica que tiene cualquier niño oaxaqueño o mexicano, niña, que es la de tratar de ingresar a una educación superior? Eso es fundamental, es más importante, salvo salud, que casi que cualquier otro tema. Entonces, ¿en qué lógica cabe que una administración que se supone que dice que primero los pobres le va a quitar presupuesto a las universidades para dárselo a los soldados, para dárselo a la Guardia Civil que no funciona, o para darlo a otros lados donde no va? Pues no. Entonces, yo creo que hay mejores argumentos tratar de defender el proyecto de las universidades acompañado con los maestros que sirvieron. Tampoco es justo que ayuden a consolidar un proyecto y después les den una patada como si nada. Eso es injusticia pura y dura. Pero desgraciadamente las leyes laborales en este país están diseñadas para hacer esas barbaridades, y hay que luchar contra eso, no solamente desde la cuestión laboral, sino también desde la mediática, como lo estamos haciendo ahorita, y desde la política. Y ahora el escenario de la ley de ingresos y egresos creo que es un escenario perfecto, y si el movimiento, que yo aplaudo que ya se hayan organizado en una asamblea, se distribuyen tareas y empiezan a revisar los proyectos de ley de ingresos y de egresos, a revisar en qué se gastó peso por peso los 900 millones nada más del año pasado, 987 millones que se le destinaron a los 140 planteles, y empiezan a formar una serie de argumentos que se presenten en el Congreso con los diputados que a nosotros nos tocan, que nos tendrían que dar el espacio para que ellos se presenten, y nosotros como sociedad civil acompañar a los trabajadores despedidos para que se haga. Creo que podemos defender la universidad, defender a los maestros y no entrar en la infamia. Gracias. Bueno, parte de este ejercicio pues es que Lalo y yo nos peleemos. Y además pues no es un asunto de pelearse, sino de contrastar puntos de vista. Y sobre algo que decía Eduardo, respecto a en qué lógica cabe lo que está pasando con las universidades para el bienestar, pues yo en lo personal pienso, y mi respuesta en ese sentido, mi comentario sería que cabe en la lógica de un gobierno totalmente populista y de un populismo faraónico, ¿no? El Tren Maya en estos momentos es un proyecto que se está yendo al caño. No es la reacción la que está diciendo eso, no es la reacción la que quiere convencernos de eso, no, son las personas las que les están quitando sus casas, a las personas las que les quitan sus casas, los van a otros lados y no les pagan por sus casas, ¿no? Son las comunidades que han cancelado ese asunto. Ya ni siquiera va a pasar por Mérida el Tren Maya, ya no va a pasar por Mérida porque no pueden, porque es un proyecto totalmente planeado con las patas, y eso no lo dice la reacción, eso lo dice los hechos, lo que está pasando. Lo que no podemos hacer, o lo que no deberíamos hacer, es ideologizarnos en torno a los gobiernos, porque los gobiernos siempre están hechos pues, para salvarse el cuello ellos mismos, siempre, izquierda, derecha, donde sea. Entonces, la reacción ciudadana debe ser la reacción ciudadana, más allá de las reacciones de los grupos políticos que estén jugándose con cuchillos la hegemonía política del país, ¿no? Bueno, gente que nos comenta, nos dice Gerardo Ortiz, no desaparecieron otras instituciones que creó Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Ortiz también nos dice para el gasto de todo el año y los están cortando a medio año, exactamente. Pregunta con quién firmaron los contratos, vamos a preguntarles aquí a los profesores. Villalobos también dice del Tren Maya, los estadios de béisbol, vía el Proveis, no sé qué quiere decir con vía el Proveis. No, ya ha habido una reducción de salarios, pregunta alguien. Y bueno, hay que hacer crear universidades en estos momentos con esta cuestión de la austeridad republicana. Y finalmente el señor Villalobos dice, ¿por qué los docentes inconformes tienen que hacerlo? No se supone que para eso tienen mayoría, no sé, y finalmente Carlos Villalobos nos dice, soy su neoliberal favorito. No, ya no es payaso, Carlos. No, bueno, pero también al final de cuentas el asunto del neoliberalismo pues es un asunto de poder, o sea, el poder es neoliberal, cualquier tipo de poder, ¿no? O sea, si nos convencen, de repente nos venden en campaña política el señor Andrés Manuel López Obrador que las universidades del bienestar son las universidades de los pobres, son las universidades de los marginados, son las universidades que se van a levantar para la gente que no las tienen todas consigo, que vienen en comunidades apartadas,
¿no? Que son incluso becarios del mismo gobierno. Y después, a la mitad, bueno, Lalo decía el asunto de la pandemia, pero también está el asunto, pues, de los proyectos faraónicos de esa administración, mal planeados totalmente, ¿no? Y eso no lo dice la reacción, lo dicen las notas, lo dice la gente que lo está diciendo, ¿no? También lo mencionaban, pues entonces, si están en un outsourcing, pues ya se jodió la cosa, porque básicamente no hay manera de cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya hemos como que un poco nosotros nos hemos hecho un poco demasiado con la conversación, pero al final los que tienen que hablar pues son los profesores, las profesoras. Adriana todavía está acá, ya regresó. Vamos con la profesora. ¿A quién los contrató? ¿Qué ente los contrató? Sí, mira, en el caso de la Universidad de Xochila, cuando era asociación civil, pues bueno, la contratación sí era por honorarios, ¿no? Había una relación de trabajo como muy clara, se entregaban facturas y todo eso puede ser comprobable. Cuando pasa a ser parte de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, los convenios son firmados por la doctora Raquel de la Luz Sosa, pero algo que era, o que en este momento nos damos cuenta es que, por ejemplo, nosotros firmábamos los convenios, pero nunca nos regresaban ningún convenio firmado por ella, o sea, solamente nos entregaban los documentos, los firmábamos, y pero nunca tuvimos de regreso algún convenio firmado por la doctora, aunque en la última hoja ¿Quién firmaba los convenios? La doctora. O sea, pero primero firmábamos nosotros y jamás volvían a regresar a nuestras manos los convenios, ¿no? En algunos casos, en nuestro caso sí tenemos copia pues de lo que mandábamos nosotros firmado, ¿no? Pero nunca tuvimos ese documento de regreso. En algunos otros casos, en las sedes les hacían firmar el convenio y ni siquiera lo podían tener, ¿no? O sea, era así, firmas tu convenio y en ese momento se los recogían. Regresando a esta parte del outsourcing, a mí sí me parece como complicado, porque sí, tiene razón el compañero Lalo, me parece que en el sentido de que sería sumamente grave, ¿no?, creer que dentro de esta estructura presidencial se estuvieran creando los mecanismos justo para transgredir los derechos laborales, ¿no? Eso sería como incluso muchos de los que votamos por le apostamos esta cuarta transformación, sería bastante entristecedor y bastante, ¿cómo decirlo?, decepcionante, ¿no? Quiero compartirte, ahorita no lo pude abrir, pero estaría interesante que checaran, por ejemplo, el diario oficial con fecha 31 de marzo del 2021, porque justamente en el diario oficial, en el apartado 9, que curiosamente ahorita lo intenté abrir, pero ya no se puede abrir, viene esto, ¿no? Que las universidades, al personal que están contratando, lo toman como beneficiario, ¿no? Como parte de un programa como esto de 60 y más, 70 y más, pero si fuéramos parte de un programa como beneficiarios, pues también tendrían que haber reglas de operación como muy claras, ¿no? A partir de qué momento se deja de ser beneficiario y por qué razón, ¿no? Y esto implicaría que el programa pues no está funcionando, incluso, ¿no? O sea, pensemos en el peor de los casos, ¿no? Sí, somos beneficiarios, ¿no? Como parte de este grupo beneficiario, las reglas de operación deberían de indicar en qué momento dejas de ser beneficiario y por qué razones, ¿no? Pero el punto está en que en algunos planteles pues han contratado nuevo personal, ¿no? O sea, no es que haya un recorte porque ya no hubo dinero y entonces ya no hay posibilidades de contratar a nadie, ¿no? O sea, hay espacios en donde hay empezado a contratar gente nueva. De hecho, la convocatoria sigue abierta para los procesos de selección. Entonces, hay una incongruencia ahí porque no es una cuestión de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es una cuestión de qué entonces? ¿De qué sería? Pues no sabría, sería muy aventurado, ¿no? Porque sí creo que tenemos como muchas hipótesis respecto a qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, nos sorprende que gente que ha sido, como el profesor Said, fundadora de la universidad, que conoce los principios en los cuales se labró piedra tras piedra, por así decirlo, sea alguien que en este momento ya no es requerido, ¿no? Se hablaba de que estaban revisando los perfiles, ¿no?
pero se supone que es una universidad que tiene una visión transversal respecto a los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sachila, si un maestro está dando 8 asignaturas, pues está bien complicado, ¿no? Además del tiempo, estás hablando que, por ejemplo, a alguien que da fruticultura, en algún momento también tiene que dar matemáticas, ¿no? Y matemáticas aplicadas a la agronomía o agroclimatología, ¿no? Entonces, es ilógico, en todas las universidades hay profesores que de alguna manera tenemos como una amplia experiencia en ciertas áreas, ¿no? No, en ninguna universidad un maestro da toda la carga de materias, ¿no? O sea, no tendría por qué ser así, ¿no? Y eso no quiere decir que si un maestro puede dar todas, que estás creando una universidad con una visión transversal, ¿no? Estás diciendo que estás poniendo a alguien a trabajar y el doble, ¿no? Porque hay profesores que no tendrían por qué estar, no tendrían por qué ser especialistas en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo del perfil, pues yo creo que está más que rebasado, ¿no? O sea, no creo que sea una cuestión de perfiles, que es lo que se ha mencionado mucho. De hecho, por parte de la directora general, lo que ella ha dicho es que ha revisado cada uno de los perfiles y eso es lo que ha motivado de alguna manera que se nos retire de nuestros puestos de trabajo. Y yo creo que en ese sentido, la mayoría o todos los que estamos en esta situación podríamos demostrarles que nuestros perfiles sí corresponden a las materias que impartíamos en nuestras sedes, ¿no? Entonces, pues sí. Ok, muy bien, profesor, la misma pregunta, ¿quiénes nos contrataron? El outsourcing, todo lo demás. Sí, pues bueno, nosotros fuimos contratados por el organismo coordinador de las VBJs, que es representado por la doctora Raquel de la Luz. Entonces, todos estos convenios, como bien lo comentaba la compañera Ruth, nos los hacían firmar para posteriormente nosotros enviarlo para que fuera posteriormente firmado por la doctora Raquel. Nunca en ningún momento se nos regresaban, nunca en ningún momento nos daban copias, nunca en ningún momento supimos o tenemos testimonio de esos convenios. Ahora, es muy importante también... O sea, no sabe qué pasar con ellos. Exactamente. Es muy importante tener en cuenta que durante los últimos 2 años, bueno, a partir del inicio de la pandemia, profesores que estábamos a tiempo completo, se nos redujo a medio tiempo nuestro salario con el argumento o pretexto de que al estar trabajando a distancia, al no estar trabajando las horas de aula que se nos pedía, se nos redujo el salario a casi el 50%, entonces estamos hablando de una disyuntiva en muchas de las actuaciones que se buscan, ¿no? Cabe mencionar también que como se nos trata o se nos quiere tratar de llamar beneficiarios, está bien, podemos ser beneficiarios, pero nosotros recibíamos instrucciones como trabajadores, nosotros teníamos que cumplir un cierto horario, nosotros teníamos que cumplir ciertas horas semanales de trabajo, nosotros teníamos que cumplir ciertas horas de trabajo en campo, ciertas horas de trabajo en aula, y no se nos quiere o no se nos quiso reconocer nuestra situación de trabajadores. Entonces nosotros recibíamos órdenes, nosotros realizábamos actividades que se nos indicaban, pues lógicamente estamos hablando de que éramos trabajadores, no éramos simples beneficiarios de un programa X, ¿no? Nosotros, los profesores despedidos y la planta, los profesores que siguen desempeñándose actualmente las actividades, somos fieles creyentes de este proyecto de la 4T, somos fieles creyentes del proyecto de las universidades del bienestar, somos fieles creyentes e impulsores
y trabajadores de que este proyecto de las universidades es un muy buen proyecto, es un proyecto que quiere romper este modelo tecnocrático de la educación superior que hay en México, de este modelo neoliberalista que hay en México, donde solamente se busca tratar de formar mano de obra barata de expulsión para los países del norte o países industrializados. Queremos que los mismos muchachos tengan y den el avance en sus propias comunidades, que se arraiguen en sus propias comunidades, que busquen alternativas de solución a los problemas alimentarios, agrícolas, pesqueros, de salud, problemas tan graves de salud que hay en comunidades. Estoy englobando de todas las áreas que hay en las universidades. En las universidades hay áreas de salud, hay áreas de artes, hay áreas de procesos agroalimentarios, hay áreas jurídicas. Entonces es muy importante este proyecto para nosotros como profesores, y como sociedad civil también es muy importante. Entonces nosotros estamos a favor del proyecto de la 4T, no estamos en contra. Es muy importante hacerlo notar, ¿no? Lo que ustedes reclaman son sus derechos. Lo único que reclamamos es nuestros derechos, nuestra posición, nuestro reconocimiento como trabajadores. Gracias. Okay. Adriana, pues no sé si escuchaste todo el cotorreo ahorita, pero pues ¿qué onda? ¿Cómo ves todo lo que hemos hablado hasta ahorita? También, bueno, claro, este asunto del outsourcing, ¿tú cómo lo definirías? Yo diría que sí, es una especie de outsourcing. Yo de hecho digo que es AMLO outsourcing. AMLO outsourcing. Ya se enojó Lalo. No, es cierto, Lalo. Palabra, pero igual lo digo a título personal, porque coincido con mis compañeros. Nosotros creemos en muchas de las propuestas y cambios de la cuarta transformación, y en este proyecto educativo también tenemos una postura crítica. Por supuesto, siempre hay que tenerla, todos siendo conscientes, ¿no? Es muy importante. Habla un poquito más fuerte el micrófono. ¿Ok? Sí. Que creemos en el proyecto, por supuesto, educativo. Es un proyecto muy loable que lamentablemente está siendo mal manejado, pero estructura su planteamiento inicial en la teoría, digamos, está bien planteado, está enfocado a sectores de la población mexicana que no han tenido oportunidades de este tipo, que han sido históricamente excluidos de la educación superior pública. Es decir, estos jóvenes adultos que les es dificilísimo continuar estudiando después del bachillerato, que en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, es casi imposible por distintos factores, sobre todo socioeconómicos, que vayan a estudiar a otros lugares del país o a la misma capital del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este proyecto educativo, porque lo que hace es descentralizar la oferta educativa a nivel superior. Y por otro lado, este enfoque que tienen las diferentes licenciaturas en estas diferentes áreas que ya se han mencionado, el enfoque comunitario, no solo beneficiar a las y los estudiantes, sino a la comunidad entera, ¿no? Hay un comité de padres y madres de familia, hay esta cuestión de rescatar tradiciones locales, las lenguas y las culturas de las comunidades, de tener huertos comunitarios en las diferentes universidades, ¿no? De darle voz a las personas que no se les ha dado ese espacio desde sus propias voces, no darles voces, esas voces, escucharlas de esas comunidades y esos contextos en donde no había posibilidad de hacer eso. Entonces, en teoría, es un proyecto muy interesante y muy loable, muy necesario para un país como el nuestro, con grandes desigualdades sociales, y que particularmente les toca a las y los jóvenes de este país esas desigualdades, y no se diga a las y los oaxaqueños, como en este caso,
lo quiero contextualizar en el estado de Oaxaca, porque por eso estamos aquí, ¿no? Yo moví mi residencia para venir a trabajar, porque creo en este proyecto. Tiene que ver con este enfoque social, comunitario, de educación popular. Eso está en los documentos oficiales de la universidad, un modelo de educación popular. En la práctica, pues no siempre se ha llevado a cabo, ¿no? Y no podemos tener una oferta de educación popular con enfoque comunitario centrándose a las y los docentes, que son muy importantes. Bueno, por supuesto también los estudiantes y por supuesto también las comunidades son actores importantes de la universidad, pero los docentes somos también un pilar fundamental. Por eso es importantísimo que se reconozca el trabajo como un trabajo como tal, ¿no? Y que pueda cimentar esta cuestión de la educación popular para los sectores vulnerables, oprimidos, con desventajas sociales, con pocas oportunidades educativas, y que ahora se está logrando descentralizar esta cuestión. Ofertas educativas muy alternativas, quiero recalcar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la licenciatura es medicina, pero no es medicina tradicional, es medicina integral y salud comunitaria. Se está preparando a las y los jóvenes para ser médicos de comunidad, que es lo que necesita el estado de Oaxaca. Médicos que se queden en las comunidades, en los pueblos, de las comunidades, que respeten la cultura, que aprendan sobre medicina tradicional, ¿no? Entonces, ese enfoque diferente lo tienen muchas licenciaturas. Eso yo creo que es un proyecto que rescatar inmediatamente y no dejar más en los malos manejos que se está teniendo. Y para finalizar, no olvidar que nuestra petición muy puntual, bueno, son 8 puntos de pliego petitorio, que tiene que ver con reconocimiento, reinstalación. Instalación, eso lo habías comentado. Vamos con una pregunta con la profesora, para que yo también vaya por el cable de la compu antes de que ya no tiene batería. Profesora, ¿cuál es la reacción de los jóvenes estudiantes? ¿Ustedes han medido la reacción de los jóvenes estudiantes frente a lo que está pasando? ¿Qué es lo que opinan? Hay como mucho desconcierto, porque en realidad tampoco, o sea, esto pasó durante el periodo de vacaciones, por así decirlo, porque durante este periodo justamente se hace un curso de recuperación de conocimientos del bachillerato. Entonces, no hay problema. Disculpen. Qué pena. Sí, continúe, profesora, continúe. Sí. Muy bien, diga, en el tema. Sí, la reacción de los jóvenes. Sí, entonces, en algunas sedes se ha ido aplazando el regreso a clases. Unas se suponía que tenían que comenzar la semana pasada, pero se les notificó a última hora que no iban a reiniciar labores. Otras reiniciaron labores esta semana, otras las tienen programadas para la siguiente semana. Entonces, afortunadamente, los chicos se dan cuenta de que esta situación, en principio, pues se sorprenden porque nadie les avisó, y hasta que llegaron a la sede, pues se les comunicó que ciertos profesores ya no iban a estar impartiendo clases en la universidad. Hemos tenido como mucho apoyo por parte de ellos. Hay jóvenes que han escrito algunas cartas directamente a la coordinadora del proyecto, del programa, justamente exponiendo su
su desacuerdo con estas medidas. Entonces yo creo que también yo creo que sería otro tema, ¿no? Revisar también cuáles son los estatutos para los estudiantes. Hay algunos que nos parecen como bastante graves, como que por ejemplo no se les permite conjuntarse en algún grupo estudiantil, ¿no? Ajá. Lo cual violenta gravemente Ajá. el derecho de asociación. Y además son Sí. becarios, ¿no? Ellos. ¿Todos son becarios? ¿Todos son becarios? ¿Todos los estudiantes? Sí. ¿O la gran mayoría? No, se supone que en cuanto ingresan a la universidad, en automático tienen el derecho a la beca de bienestar. Digo, se tarda algún tiempo en el que hacen como todo el trámite, pero sí, Okay. todos son becarios. Pero sí hemos recibido como muchos correos, muchas cartas de apoyo por parte de los estudiantes en todas las sedes. No les permiten, en este momento en el que la oferta educativa pues está, digamos, menguando, todo lo que ya han ustedes comentado, que se ha comentado también en notas, respecto a que pues las cargas de trabajo se están repartiendo entre muy poca gente, 3 personas, incluso entre los mismos coordinadores. En este momento en que esto está pasando, los estudiantes de la Universidad para el Bienestar tienen prohibido por estatuto conjuntarse en una especie de asociación estudiantil. Sí. Entonces eso es también grave, ¿no? O sea, que esté dentro de un reglamento, ¿no? O sea, que se les diga que no pueden tener reuniones de asociación, ¿no? Entonces está violentando derechos fundamentales que marca la Constitución, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que revisar como muchas cosas que no están bien en términos de cómo se está manejando, ¿no? O sea, independiente. O sea, una cosa es el proyecto en sí, que como lo ha dicho Adriana, es un proyecto sumamente loable. Yo creo que todos los que estuvimos ahí trabajando durante este tiempo estábamos súper comprometidos y enamorados de este proyecto. Creemos que efectivamente es una universidad diferente, ¿no? Que la estábamos construyendo de una forma diferente, porque pues finalmente los maestros estábamos construyendo ese sueño, ¿no? De tener una alternativa diferente para el tipo de población a la que estaba dirigida, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a los estudiantes que se han estado poniendo en contacto con nosotros. Con ustedes. Muy bien, profesor, la misma pregunta, reacción de los estudiantes respecto a lo que está pasando. Sí, ha habido muy buena reacción en la mayoría de las sedes donde ha habido despidos. Los mismos estudiantes se han pronunciado en contra de estos despidos. Los mismos padres de familia también han apoyado a los profesores despedidos, inclusive en muchas comunidades, tanto integrantes de la misma comunidad, integrantes de las autoridades, se han pronunciado en contra de este despido de profesores a nivel nacional. En el caso de también de Sachila existe malestar por el despido de la planta docente, por el despido se despidió también al asistente académico. Entonces estamos actualmente pues en la Universidad de Sachila pues hay déficit de maestros que están impartiendo gran cantidad de materias que pues desgraciadamente pues es antipedagógico, ¿no? Entendemos que estos procesos, el proceso de enseñanza-aprendizaje pues debe de caber y recaer en ciertas condiciones específicas, ¿no? Para que se tenga un buen resultado. Entonces es muy importante mencionar que sí hay apoyo de los mismos estudiantes, hay apoyo de las mismas comunidades y de ciertas autoridades locales, que también no es en todos los casos, ¿no? O sea, hay que también entender mucho la dinámica de ciertas comunidades, de ciertas poblaciones, en donde pues la cohesión comunitaria no es la más favorable, pero pues en otras sí ha habido un gran apoyo. Ok, muy bien. Adriana, la misma pregunta, reacción de los estudiantes respecto a lo que está sucediendo, que tú hayas, que tú hayas medido, que te lo hayan externado. Sí, de entrada, pues ¿qué pasó? ¿Por qué usted, maestra? ¿Qué está pasando? Bueno, en mi caso... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Ajá. Claro.
Fui la única docente despedida. También al asistente académico lo despidieron, pero de docentes fui la única. Entonces también las reacciones era, pero ¿por qué usted? Y bueno, también en esta cuestión de desconcierto, de creer que era al principio que era algo como muy local, pero después fue una cuestión a nivel nacional. También mayor desconcierto de decir, bueno, ¿qué está pasando? Hubo quienes me escribieron, ¿y usted considera que es buena idea que sigamos estudiando ahí? Y sin saber qué responder, no me corresponde a mí, pero bueno, en general, mucho también muy puntual, tiene sigue el desconcierto, sigue pues poca información y además de dejarlos a la deriva con cursos de recuperación, mencionaban también los compañeros, porque fue en medio de esta situación, ¿no? Y también dejarlos a la deriva con asignaturas de enfoque social. No hay todavía y para los estudiantes de ingreso lo desconocen, me parece. Los de las generaciones anteriores que me han apoyado y que también han mostrado su oposición a esta situación, pues porque lo tienen más claro, ¿no? Que pues había una forma de referencia, había asignaturas designadas a cada profesora, pero estudiantes de nuevo ingreso, un poco la desinformación de cuántas asignaturas tienen que llevar y cuáles no están siendo cubiertas porque no hay docente con ese perfil, ¿no? Y también decirlo que también hay miedo a represalias por esta situación que comentaba la maestra Ruth, porque saben que levantar la voz como estudiantes no... Se quedan sin beca también, ¿no? ¿Cómo? Se quedan sin beca, se pueden quedar sin beca básicamente también, no solo sin la carrera, sino sin beca. Son becarios. Sí, bueno, se quedarían sin beca si no aprueban las asignaturas, ¿no? No está condicionada. Señalaba la maestra Ruth que si entraba prohibidos organizar la beca y todo lo que se quiera, ¿no? Ok. Ajá. Quitan esas para estudiar. Muy bien. Vamos a ir concluyendo. Vamos con un último comentario de Eduardo Aragón y ya con un último comentario también de nuestros invitados e invitadas. Y pues también pues para, bueno, creo que ha sido hasta ahora un reporte muy completo de lo que está pasando a la pregunta que tituló este foro, ¿qué está pasando en las universidades del bienestar? Bueno, pues la gente que está aquí presente, los profesores, profesora, profesor, lo han respondido. Entonces vamos con un último comentario de Lalo. Finalmente, ¿cómo viste este tema? Ya estamos. Muy bien, tengo 4 puntos rápidos. Primero, creo que una conclusión que sacamos todos aquí es que es un programa muy valioso, que no solamente los docentes despedidos injustamente, sino que todos tendríamos que defender como sociedad. Y si no empezamos a defender el proyecto desde ahorita con los docentes que están despedidos, vamos a empezar a ceder y no vamos a poder salvarlo, ¿no? Entonces hay que valorar eso y hay que solidarizarse con los docentes, con los compañeros que están organizándose, que me parece muy bien, para defender estos derechos, porque el programa vale muchísimo la pena. O sea, todo lo que han descrito los compañeros y compañeras aquí es súper valioso, porque es justo lo que se necesita para, el maestro lo dijo, es lo que se necesita para contrarrestar un poco
el dominio que tiene el poder del capital sobre la educación superior y cómo la va reconduciendo hacia ciertos lugares que son muy cómodos para el capitalismo. Esto es una verdadera acción revolucionaria y es una opción de educación, de acceso a una educación superior con otra perspectiva, con otra cosmovisión y con otra forma de ver la vida que se ha desalentado, y yo creo que tenemos que defenderla. Tengamos hijos en la universidad, seamos parte de las universidades o no, como comunidad, como país, tenemos que defenderlo. Entonces, yo creo que no queda duda de lo valioso que es este programa y asentar ahí la preocupación para involucrarnos en este tema un poco más. El segundo punto es definitivamente no son beneficiarios de un programa. Ellos están prestando un trabajo y ese trabajo tiene que ser reconocido como tal y tiene que ser contribuido como tal. Ellos no están haciendo ningún favor ni están recibiendo una ayuda social, meramente social. Ellos están haciendo mucho más de lo que se debería de hacer por una mínima remuneración económica. Entonces sí me parece terrible que los quieran asimilar a beneficiarios de un programa social. Eso es indignante, o sea, ni siquiera se tendría que mencionar, y hay de sobra argumentos jurídicos para evidenciar que eso es una aberración. O sea, son trabajadores y tienen que tener sus derechos que la Constitución ofrece, y no para nada son beneficiarios de un programa. El tercer punto, llamar a la solidaridad. Ya lo decían, yo lo escribí antes de que lo dijeran, que hay muchos alumnos que están haciendo muestras de solidaridad. Yo creo que los alumnos tendrían que arriesgarse medidamente también y quizás firmar juntos un manifiesto, o los que quieran, o hacer... Pero no pueden hacerlo, lo acaban de decir. No pueden organizarse, que también está muy mal eso, no pueden organizarse, pero yo creo que si desde la asamblea que ya existe se redacta un documento y se les invita a los alumnos de manera individual, no asociados, a firmarlo, yo creo que no rompen la regla que tampoco es constitucional de la prohibición a la asociación, y sí pueden solidarizarse, y sería muy importante eso, ¿no? Generar esa solidaridad con los alumnos, y yo voy más allá, incluso con los maestros que siguen contratados. Yo creo que habría que hacer un llamado también a los maestros que siguen contratados para que se solidaricen con este movimiento y no los dejen caer en desgracia. O sea, lo que les está pasando a ellos les puede pasar mañana a los que ahorita tienen trabajo, y yo creo que no por defender el trabajo que tienen ahorita deben darle la vuelta a los compañeros que están ahorita despedidos. Entonces yo creo que tendría que haber una solidarización efectiva en hechos, al menos con un manifiesto que se pueda hacer público y que se pueda entregar en el Congreso y a Presidencia, demostrando la solidaridad respecto de los compañeros y compañeras que están siendo despedidos injustamente. Y el último punto es ofrecer mi ayuda, ¿no? Es decir, yo me ofrezco si yo puedo redactar algunos documentos, entregárselos a ellos, es decir, yo nada más como secretaria, redactar algunos documentos. Es abogado, cabe aclarar para... Buscar información de transparencia, si ellos no tienen tiempo, yo puedo buscar información de transparencia que sirva para redactar un buen documento que se le entregue al Congreso en lo general, a la Jucopo, al presidente de la República, pero también a nuestros representantes, sobre todo los del mismo movimiento de izquierda. Pues no, hay que hablar con Benjamín Robles. ¿Dónde está Benjamín Robles? Hay que hablar con la SAE Chepi, exactamente, hay que hablar con todos los diputados que se supone que son parte del movimiento de izquierda, que se supone que tendrían que defender estos programas sociales, porque no están defendiendo a los maestros despedidos. Se trata de defender un programa que es fundamental para la supuesta cuarta transformación de este país. Ellos, los diputados y los senadores, al menos de Oaxaca, que como los maestros dijeron, es la que tiene uno de los mayores planteles, tendrían que estar aquí defendiendo los programas, independientemente de lo que diga el presidente o lo que diga la Secretaría de Hacienda o quien quiera que sea que está orquestando todo esto. Entonces yo me ofrezco a ayudar a la redacción de estos documentos, me ofrezco a buscar información, y también como abogado no soy laboralista, pero si de algo sirve, con esa aclaración también, y si no, pues simplemente solidariamente a través de Liga Revuelta. Si hay que volver a abrir el espacio 20 veces, lo vamos a volver a abrir. Si hay que compartir comunicaciones en las redes sociales, lo que sea, ofrezco la ayuda. Muy bien, ¿no? muy bien, pues sí, pues vamos concluyendo este interesante, y más que interesante, pues clarificador foro sobre, pues como lo dicen los profesores también, son ellos, pues iniciaron este proyecto como
de hecho aclaran que lo son, perdón, como partidarios de la 4T, como convencidos de la 4T, pero eso no quiere decir que no puedan exigir sus derechos, perdón, que no puedan exigir justicia ante esta injusticia laboral que les están dejando caer, ¿no? Y que no puedan exigir también pues que esta universidad para el bienestar, que como lo dijimos al principio de esta transmisión, era planteada como la joya de la corona de la 4T, como el proyecto más igualitario o encaminado hacia encontrar esta igualdad que la 4T predica, pues se esté cayendo o se esté cuarteando o se esté enrareciendo de esta manera. Que esto, lo que dice Lalo, lo que comentó la profesora, lo que comentaron los profesores, que los alumnos se puedan reunir por estatuto cuando son también becarios del mismo gobierno, es decir, pues los tienen como agarrados por todos lados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar. O sea, me parece que ese tipo de velados autoritarismos no pueden dejarse pasar y no pueden dejarse de denunciar, aunque sea la 4T, aunque sea la igualdad en el mundo, ¿no? En fin, bueno, pues ya vamos concluyendo. Últimos comentarios, profesora, por favor, último comentario. Sí, yo el último comentario que quisiera mencionar es que evidentemente estamos súper convencidos de que este proyecto es un proyecto que merece más que la pena ser rescatado, luchar por este proyecto. Uno como profesor no solamente enseñas contenido propio de la asignatura, sino también enseñas calidad moral, ¿no? Tienes que enseñar que tienes que defender tus derechos. No podemos tener escuelas de derecho en donde se enseña derecho laboral y estar transgrediendo los propios derechos laborales. O sea, yo creo que más allá de contenidos académicos, disciplinares en nuestras aulas, también tenemos que enseñar que tenemos que defender nuestros derechos. Entonces no puede haber un trato que sobrepase nuestros derechos laborales y nuestros derechos humanos, porque hay que rescatar el trabajo con dignidad, ¿no? O sea, se nos tiene que de alguna manera dignificar nuestro trabajo, ¿no? Y por supuesto que nosotros seguimos apostándole a estas universidades. Muy bien. Gracias. Y gracias por el espacio y le vamos a tomar la palabra aquí al compañero Lalo. Sí, claro que sí. Profesor Said, ¿cuántas profesoras y profesores integran la asamblea que han conformado? O sea, ¿de cuántos profesores y profesores conforman? Según el último dato, teníamos aproximadamente un poco más de 70 en todo el país. Todo el país. Desgraciadamente, día con día se siguen sumando más profesores despedidos. Más día con día. O sea, esto prosigue. Esto sigue, desgraciadamente. Ahí ¿Será que están desmantelando la universidad sin decirlo? Pues podríamos decir que sí, con estas acciones, ¿no? Entonces, precisamente con esto de la asamblea, los invito a seguir el Facebook, Asamblea de Trabajadores de VBJ por los derechos laborales. Muy bien. Es el Facebook oficial de la asamblea, donde pueden seguir las acciones, las actividades que se está haciendo a nivel nacional, en las distintas sedes, como te agradecemos también la apertura de este foro de debate, también muy bueno estos foros de debate, y para que se nos conozca, ¿no? Se nos conozca nuestra problemática. Nuevamente estamos a favor de este proyecto. No podemos también decir que es un proyecto perfecto, porque en el mundo no hay proyectos perfectos, pero también lo que sí podemos hacer es, pues, cada día trabajar para que nuestra nación, México, y sobre todo Oaxaca, con nuestros municipios, nuestros 570 municipios que carecen de diversas necesidades, pues vayan saliendo adelante, y nuestro granito de arena es el trabajo, en este caso el trabajo universitario, el trabajo en las universidades de bienestar. Queremos seguir aportando al proyecto, queremos seguir aportando a Oaxaca, queremos seguir aportando a México con estas acciones educativas donde nosotros nos desempeñábamos. Y pues muchas gracias, compañeros. Pues adelante, gracias. Muy bien, Adriana, así que habla fuerte, por favor, porque ya nos está escuchando mucho tu audio. Habla lo más fuerte posible, por favor. Y pues un último comentario respecto a todo lo que hemos visto.
Sí, bueno, insistir en esto, que estamos por el reconocimiento de que somos trabajadoras y trabajadores de la educación, laborales, derechos humanos laborales. Como docentes tendríamos que tener, y sobre todo tratándose de un gobierno de izquierda, y que asimismo también estamos a favor de una universidad de calidad, una educación digna. En el informe de ayer se hablaba de una educación digna. Bueno, pues para tener una educación digna necesitamos derechos también en ese sentido, ¿no? Derechos laborales y derechos educativos. Educación digna, educación... ¿Educación qué, perdón? Esa palabra se fue, la última. De calidad. De calidad. Digna y de calidad. Pública. Incluyente. Respetuosa de las diversidades y también incluyente en el sentido de tomar a estas desventajas y desigualdades sociales que de por sí tienen las comunidades y las localidades en donde están las sedes de las universidades para el bienestar. Entonces hay que cumplir con eso, ¿no? Con hechos, en efecto, lo tendría que estar cumpliendo un gobierno de izquierda, el que creemos, al votamos, y en este proyecto educativo, en el que firme, tiene que rescatar de una mala administración a nivel federal. Hay cuestiones así de muy mala administración. Ok, ya está pasando el camión de la muerte, no el camión de la muerte, el sonido morrocotudo. Pues muchas gracias sí, claro, sí, ya lo... Asamblea de Trabajadores, ahí, es el Twitter, Asamblea de Trabajadores VBJ, es el Twitter, que bueno, ya también nos acaban de mostrar el Facebook, para que ustedes estén también atentos, pues atentas y atentos a esto que está pasando. Isaac Torres nos está viendo, un saludo. Lulu LG nos dice: compañeros, todo mi reconocimiento y apoyo total, estamos juntos en esta lucha justa. Y bueno, con este comentario de Lulu LG nos despedimos. Nos parece que pues hemos más o menos en este debate, que se puso de repente muy intenso, esto va más allá de descalificar a la 4T. O sea, no caigamos en el asunto maniqueo de los buenos y los malos, ¿no? Sino de que, pues, al final de cuentas, como bien lo han dicho las personas que estuvieron esta mañana en Café Revueltas, en la Liga Revueltas, de lo que se trata, pues, es de exigir tus derechos, de levantar la cara y de decir: esto que está pasando no me gusta, no estoy de acuerdo, están yendo contra mis garantías laborales, ¿no? El gobierno habla de fuera outsourcing y aplica outsourcing para contratar profesores, se desaparecen contratos, se despide a la gente sin motivo, sin una razón real, a los estudiantes se les prohíbe reunirse en asociaciones y protestar. Eso no puede ser una transformación de nada. Y eso hay que señalarlo. Saludos y gracias.